calcular, por ejemplo, no, mejor dicho, si yo quisiese hacer la marcha progresiva, por ejemplo, siempre me conviene... No, perdón, repito de vuelta. Si yo quisiese, esta sí es la verdadera, si yo quisiese obtener el saldo del seguro, ¿no? En un momento intermedio entre los pagos, ¿me conviene actualizar el capital asegurado, o sea, de atrás para adelante, o sea, del final hacia el presente? No, eso es retrospectivo y prospectivo. Siempre en la primera parte de la materia es retrospectivo, es lo que ya pasó. Nunca vemos lo que va a pasar. Entonces, si vos te querés parar en cualquier momento, es tipo, bueno, a ver, yo tuve una sola prima al inicio de la cobertura. O sea, en el momento cero, como compañía, cobraste primas. Y esas primas las invertís. Entonces, vos si querés ver el saldo intermedio en algún momento, vas a tener todas esas primas capitalizadas al momento en el que te quieras parar, menos si se da el caso de que en X momento pagaste, menos los pagos que ya pagaste. O sea, no vemos lo que va a pasar, sino lo que ya pasó. Ok, perfecto. O sea, si yo tengo que obtener el saldo entre un pago intermedio y el final, por ejemplo, en el caso que haya dos, capitalizo todo de una y en el momento del saldo le resto el pago que capaz que fue en ese momento o anterior, o sea, el intermedio me refiero. Eso igual ahora lo vamos a ver bien, pero en general uno lo que hace es separa en cero. O sea, vos querés sacar, no sé, vos tenías un pago en 10 y un pago en 20 y te querés parar en 15. Sí. Entonces, vos ahí lo que haces en realidad es agarrás todas las primas que ya están en cero, le restás lo que pagaste en 10, pero llevado a cero, es como que se va y se vuelve. Lo llevas a cero ese pago y después capitalizás todo junto hasta 15. Ok, perfecto. Igual ahora en los ejercicios estaba eso, había marchas. Clave igual las marchas que las empiezan a ver. Bueno, les voy a compartir. Vamos a ver esto. Ahí ven. Sí, Cami, se ve. Buenísimo. Bueno, capital diferido de vida y muerte. Primero les hice acá como medio un paneo general. Toda la materia es cálculo de primas. O sea, vamos a ir viendo todas coberturas distintas y distintos tipos de situaciones. El objetivo siempre es calcular la prima de un seguro. Entonces, ¿qué va a hacer esa prima? Que por ahora es solamente una al principio del año. Va a ser el valor actuarial del capital asegurado. O sea, nosotros en un seguro nos estamos asegurando de algo, de un evento, y en esta materia es sobre personas. Entonces puede ser vida, puede ser muerte, más adelante se verá invalidez, pero lo que se está haciendo es, si ocurre tal evento, se paga un capital asegurado, o sea, es indemnizatorio, es en dinero, ¿sí? Si ocurre tal evento. Entonces, para poder calcular esa prima pura única, que es el valor actuarial, hay que tener en cuenta tres cosas. De cuánto va a ser el pago, o sea, de cuánto va a recibir el asegurado si se cumple X condición, que eso va a ser siempre el capital asegurado. ¿Cuándo se va a recibir ese pago? Que nosotros lo que vamos a hacer en este concepto de cuándo es usar un factor de actualización financiero para llevarlo a cero. Porque nosotros siempre nos paramos en el momento cero y decimos, bueno, ¿qué estamos cubriendo en el futuro? Pero para en el momento cero poder cobrarle al asegurado una prima, necesitamos traerlo financieramente primero. Y después, biométricamente. ¿Por qué? Porque estamos imponiendo una condición para que ese pago se reciba. Entonces, ¿por qué se recibe el pago? Porque la persona muere, porque la persona vive, porque la persona se invalida, lo que sea. Pero eso también tiene una cuestión biométrica, que también la tenemos que tener en cuenta cuando calculamos la prima pura única. Con lo cual, genéricamente, el cálculo de la prima pura única, que es el precio que va a pagar el asegurado por ese seguro que quiere, siempre individual, ¿sí? La prima pura única es individual, va a ser el capital asegurado por el factor de actualización financiero por el factor de actualización biométrico. Cada tipo de seguro tendrá particularidades en cuanto a cada uno de esos factores, pero siempre van a estar presentes. Si es un
una cuestión actuarial, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda conceptualmente con esto? Que es como la base de todo. Bueno, seguimos. Ejercicio 1. Tengo 2.000 personas de 35 años que contratan una cobertura prima pura única, tal que, si sobreviven 10 años, van a cobrar 500 pesos cada una. Esto nada, después nos va a servir y nos está diciendo la tasa de interés técnica, que es el 4% anual, y me tira L de 35 y L de 45. Siempre cuando no me digan, por ejemplo, acá lo que nos están diciendo con L35 y L45 es una cuestión biométrica. Si no me están aclarando esto, siempre suponemos la tabla de mortalidad. No sé si ya vieron tabla de mortalidad, o no sé si se las mostraron o les dijeron que existía. ¿Les dijeron que existía? Sí, Alejandra algo mencionó, pero todavía no las vimos. Ok, bueno, entonces les cuento un poco. La materia tenemos como dos, no sé, patas, ponele. Están las leyes de mortalidad, que son, no sé si se acuerdan de Biome, que no sé, la exponencial, el Mayham, Gompertz, que tienen todos así parámetros. Entonces, cada una tiene sus cuestiones y te pueden tirar los valores de los parámetros y de ahí se van calculando todas las probabilidades. Y después, por otro lado, están lo que llamamos las bases técnicas, que es una tasa de interés técnica del 4% anual, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la mortalidad, que es como el opuesto a la ley de mortalidad, es la tabla CSO 80, que es una tabla que creo que están subidas al campus, que tienen por edades, cada una, o sea, una población base X, por las edades, los sobrevivientes, los muertos, y de ahí se derivan todas las probabilidades, y después se arman todos los factores que me van a ayudar a armar todas mis coberturas. Pero bueno, nada, eso es problema del futuro. Pero bueno, sepan que existen las leyes de mortalidad y las tablas. En este caso, como me están dando una L35 y una L de 45, ya me están diciendo, vas a tener que obtener vos las probabilidades. Porque si quisieran que use la tabla, esto no me lo dan porque la tabla ya tiene esta información. ¿Sí? Entonces, punto A me dice, en base a esta cobertura que yo te estoy diciendo que salgo a vender, ¿cuál es la ganancia o pérdida de la compañía por esta operación? Siempre para entender cuál es la ganancia o pérdida, voy a tener que entender cuánto es lo que estoy cobrando. Entonces, punto de partida va a ser siempre calcular una prima pura. Y a partir de la prima pura, ahí empiezan a derivar cosas. Pero siempre el primer paso es calcular la prima pura. Entonces, ¿qué me decía el enunciado? Me decía que persona de 35 años tiene que sobrevivir 10 años y va a cobrar 500 pesos. Entonces, de esta frase es lo que sale mi cálculo de la prima pura única. Las tres cuestiones que decíamos antes. ¿Cuánto va a ser la cuantía del pago? La cuantía del pago van a ser los 500 pesos. ¿Cuándo va a recibir el pago? A los 10 años de haber contratado la cobertura. ¿Y por qué va a recibir el pago? Porque sobrevivió 10 años desde la edad X igual 35 hasta la edad X más 10 igual 45. Con lo cual, como yo les ponía en el primer slide, vamos a tener que la prima pura única es el producto de estas tres cuestiones. Tenemos el capital asegurado, que es de 500, tenemos el factor de actualización financiero, que es B a la 10. ¿Por qué B a la 10? Porque el pago está siendo contemplado acá en T igual 10. Entonces, para yo decir en el momento cero cuánto me tiene que pagar esta persona, tengo que traer estos 500 pesos al momento cero, con un factor de actualización financiero. Y después, no solamente financieramente, sino también biométricamente, porque tenemos que tener en cuenta la cuestión de que esta persona de 35 años, para poder cobrar estos 500 pesos,
tiene que sobrevivir estos 10 años. Entonces, además, tengo que multiplicar por esta P de 35-10. O sea, la supervivencia es de 35 hasta 10 la probabilidad. Ustedes me frenan, cualquier cosa. No pregunto todo el tiempo, ¿entendieron? Porque se vuelve un poco densa la clase, pero frénenme en cualquier momento. Una consulta. Sí. ¿Las consignas de estos ejercicios que vamos a ver están subidas en algún lado? Sí, ¿no están en el campus? Me parece que... No llegué a fijarme. Sí, están en el campus. Ah, en ok. Sí, Perfecto. entonces sí, están en el campus. Me parece que están las primeras 3 guías nomás en el campus. Gracias. De nada. Te hago otra consulta. Sí. Aparte de las clases, ¿recomendás algún libro para ayudar a mejor? Mira, libros, yo la verdad no usé. Sé que está el de Metelli y el de Paula, que ese tiene como que sigue bastante la línea de lo que es la materia, como que podría estar bueno si quieren como hay algo más teórico, y después algo que está cero chequeado, pero la carpeta virtual, que para mí está buenísimo. O sea, hay que tomarlo con pinzas porque hay algunas cosas, más que nada los últimos temas, que no están muy bien, pero en general para mí ayuda un montón. Perfecto, muchas gracias. De nada. Pero más que nada, o sea, recomendación, hagan ejercicios. O sea, busquen todos los ejercicios que encuentren, háganlo, porque es una materia que, primero, los parciales son largos, y segundo, es como que te hacen pensarlos. No es que van repitiendo, sí puede ser que se repita algo, pero hay que pensarla. Entonces, aprendérsela de memoria no tiene ningún sentido. Es sí o sí razonar todo y entender, o sea, que te tiren cualquier cosa y poder resolverla. Y eso es solamente practicar. Así que, o sea, yo creo que la base teórica de la materia no es tan compleja, sino que lo complejo es eso, o sea, entender cómo resolver cualquier cosa. Con lo cual mi recomendación es practiquen más que nada. Obvio que siempre está bueno la parte teórica, pero como complemento, pero como base, práctica. Hay muchos parciales también. Hay estos ejercicios que estamos haciendo ahora, tipo este PPT, se van renovando todos los cuatris. Son bastante parecidos, pero de cuatris pasados están todos distintos, así que también puede servir. Está la guía larga en el campus también. Sorry, ustedes me preguntan y yo me voy un poco por las ramas, pero nada, eso. Básicamente es práctica para mí. Bueno. Teníamos la prima pura única planteada. Ahora lo que hay que hacer es desarrollarla. Otra cosa de la materia, si te dan toda la información posible como para hacerla numéricamente, es porque quieren que se resuelva numéricamente. Si lo dicen en el enunciado, sí, pero en este caso, por ejemplo, como ya nos daban L de 45 y L de 35 los valores, entonces sí o sí es para resolverlo numéricamente. Sí. Además nos está preguntando el enunciado cuánto es de ganancia o cuánto de pérdida, con lo cual es numérico. Entonces, tenemos 500 de capital asegurado. Tenemos el factor de actualización financiero por 10 años. Y tenemos la probabilidad de supervivencia de esta persona que está contratando a los 35 años por 10 años hasta el momento de pago. ¿Sí? Las dos condiciones que se me tienen que cumplir. Ahora, en el enunciado me decían L de 45, L de 35. Y como venía de biometría, esto, como se desagregaba la P, era la cantidad de vivos a la edad a la que quiero llegar sobre la cantidad de vivos en la edad en la que estoy. ¿Sí? Entonces acá, esto, en el enunciado me decía que esto era 9.050.000 y esto 9.374.000. Esto me va a quedar un valor. Y acá le puse el 1,04 porque el enunciado me decía que la tasa de interés técnica era del 4%. En general va a ser del 4%. ¿Sí? Si no me aclara, se asume 4%. Pero va a ser raro que sea otra cosa distinta del 4%.
esto me daba un valor de prima de 326,11. Ahora, eso es individual, porque dijimos que siempre las primas puras las calculamos individualmente. ¿Sí? Es un capital asegurado de 500, o sea, es evaluando una sola persona. Pero ahora, si me están pidiendo la recaudación total de la compañía, ¿sí? Yo lo que necesito hacer es todas esas primas, las voy a tener que multiplicar por la cantidad de personas que me van a estar contratando. Como el enunciado me decía que había 2.000 personas contratando esta cobertura, mi recaudación inicial termina siendo de 2.000 primas puras únicas. Yo estoy calculando esta recaudación inicial porque si quiero entender cuál va a ser la ganancia o cuál va a ser la pérdida de la compañía, entonces es como que necesitas hacer un recorrido de qué es lo que fue pasando a lo largo de los años. O sea, la compañía tiene un proceso en el que en un momento cero recauda, después va a invertir y en algún momento todo eso que invirtió va a tener que empezar a pagar. Entonces, todo ese recorrido, para entender cuál es la ganancia o la pérdida, hay que hacerlo. Disculpa, ¿te puedo hacer 2 consultas? Sí, obvio. La anotación de la prima. Ay, se me cortó. Se lo dejó de escuchar a él. Ah, ok. Genial, Sí, gracias. se le cortó en la voz, ¿no? Ah, perdón. ¿Ahí se me escuchó? Sí, ahí va. Ahí está, perdón. La anotación de la prima única, la PX1. ¿El 1 qué significa? Ok, yo creo que ustedes lo habrán visto como PPU, todo mayúscula. ¿Por eso me preguntás? No lo presentaron el concepto en sí como prima pura única. Vimos que es el valor, el valor actuarial de un peso, por así decirlo, ¿no? Pero no con esa Perfecto. anotación. Ok, bueno, lo pueden ver, o sea, en la práctica capaz lo ven también como PPU, tipo PPU de prima pura única, o así. Yo lo uso así porque después cuando vayan viendo que también vamos a tener, o sea, no solamente prima pura única, sino también vamos a tener primas puras anuales, o sea, pagaderas por tantos años. Entonces, este 1 hace referencia en que es un solo pago. Acá, en la X, en realidad estaría mejor reemplazarlo por 35, porque es una prima que está pagando una persona de 35 años una sola vez. No sé por qué, por tema de TOC, a mí me gusta dejarlo con X. Pero bueno, No, está perfecto. Era el 1. Y bueno, ya que de hecho lo comentás, única entonces que paga una sola vez. Y la parte de pura que tiene alguna, en el nombre, ¿tiene algún sentido, digamos, particular que le digan prima pura única? Sí, porque cuando vos tenés la composición de lo que paga el asegurado en realidad, es como que tiene un montón de escalones. O sea, lo primero que se calcula siempre es una prima pura, ¿sí? Única en este caso viene de que es una sola vez. La prima pura es el riesgo puro. Es esto, es frecuencia por intensidad. ¿Sí? No sé si habrán visto en Actuarial 2, pero bueno, es similar pero llevado a personas. O sea, es cuánto y qué es lo que tiene que pasar. O sea, la probabilidad, digamos. De ahí, de lo que es el riesgo, una compañía tiene que hacer recargos. O sea, vos después de la prima pura tenés que adicionarle gastos administrativos, no sé, gasto de marketing, gasto de adquisición, todo eso te llega a una prima de tarifa. Y después esa prima de tarifa, para llegar a lo que posta paga el asegurado, que es el premio, vos tenés que adicionarle todo lo que son impuestos. Entonces acá estamos en principio, después sí se ve prima de tarifa, pero por ahora prima pura es solamente eso, o sea, es riesgo puro. Excelente, muchas gracias. De nada. Bueno, y ahora que ya tenemos la prima pura, sí podemos calcular lo que me pedía el punto A. ¿Cuál es la ganancia o pérdida de la compañía por esta operación? Entonces yo acá les puse mini apunte, resultado final de una compañía, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Vamos a tener que considerar recaudaciones, o sea, todas las primas que se cobraron, o sea, primas puras, ¿sí? Individuales, por la cantidad de gente que van a estar pagando. ¿Cuántos son los pagos que se van a tener que hacer? ¿Sí? Porque esto es muy importante tenerlo en cuenta y está bueno este punto para hacer la diferencia. Una cosa es lo que se calcula en el momento cero, que son las primas, que es con todo teórico. O sea, yo uso tabla, yo uso ley de mortalidad, supongo bla, supongo ble.
Eso después en la realidad pasan otras cosas. Entonces, si todo lo que yo supuse en el momento cero, al final se cumplía todo y nada, y supuse todo increíble, entonces el resultado final me debería dar 0. ¿Sí? Porque lo que yo supuse y lo que pasó es lo mismo, entonces listo, yo ya le pedí a todos mis asegurados que me paguen un tanto monto porque tenía tanta probabilidad de que pase tanto y tanta que pase tanto. Entonces todo eso se cumplió como yo dije, listo, pagué todo lo que yo dije que iba a pagar, me quedé en 0. En la realidad es distinto esto. O sea, pasan cosas que yo no preveí que iban a pasar. O sea, todo lo esperado y lo observado difiere. Entonces, este tipo de ejercicios en el que ahora me dicen esto, lo de al cumplirse el plazo, se observa que fallecieron un 10% más de personas que las esperadas, ahí se me está como desacomodando la situación que yo había supuesto en la prima pura única. Con lo cual, estas diferencias en las tasas financieras y biométricas, o sea, me sobrevivió más gente, se me murió más gente, pude invertir a una tasa mayor que la que creía que iba a invertir, pude invertir a una tasa menor las primas, todo eso me genera diferencias. Entonces, para todo esto hay que hacer un análisis de lo que fue pasando desde el momento cero en el que recaudé hasta el final que hice todos los pagos que posta pasaron. Con lo cual, acá les puse, esto implica una diferencia entre la cantidad de gente que esperaba que sobreviva, dada la L35 y la L45 que me decía el enunciado, que esto vendría a ser lo esperado, y la cantidad de gente que efectivamente sobrevive y cobra los 500 pesos que me pedía la cobertura. Entonces, esperado según el enunciado eran L35, L45, estos dos valores. Acá les puse la formulita de la Q, con lo cual, lo que yo esperaba que fallezca, ¿qué era? Yo esperaba que fallezcan de los 2.000. Esto es importante, ¿por qué? Porque acá en el enunciado me están diciendo una L de 35 y una L de 45, pero no es posta la cantidad de gente que yo tengo a los 35 años y a los 45 que me están contratando la cobertura. Estos L de 35 y L de 45 son una población hipotética que me ayuda a obtener mis probabilidades, ¿sí? O sea, no es que es esta la gente que posta tengo. A mí me habían dicho que solamente 2.000 personas de 35 años contrataban la cobertura. Con lo cual, estos Ls me sirven solamente para la probabilidad, que yo ya la había usado en la prima pura única. Y ahora la voy a volver a usar para calcular cuánto es lo que yo posta esperaba y lo que observé que pasó. Entonces, ¿cuántos van a ser las personas que me fallecen en esos 10 años? Las personas que yo esperaba que me fallezcan en esos 10 años va a ser según lo que me decía el enunciado, ¿no? O sea, ¿cómo sacaba una Q? Era 1 menos la razón de las Ls, que la razón de las Ls, si se acuerdan, era la P de 3510. O sea, eran complementarias, ¿no? Entonces, 2.000 por esta Q de 35,010 me queda la cantidad de gente que yo esperaba que fallezca en esos 10 años. Ahí tengo lo esperado nomás. Pero después, observado, me dicen, en realidad, de lo que vos esperabas, fallecieron un 10% más de esas personas. Con lo cual, si se acuerdan de Biome, esto, bueno, yo acá no lo puse, pero esto vendría a ser D, o sea, esto, ¿no? D de 35,010. D era cantidad de gente. Entonces, si yo espero esta D y en realidad falleció un 10% más, lo que pasó de verdad es esta D'. Va a ser 1,1, o sea, el 110% de lo esperado, ¿sí? Con lo cual, fallecidos reales va a ser 2.000 por esta Q', ¿sí? Esta probabilidad de muerte prima de acuerdo a ese porcentaje más de gente que se me murió. ¿Cómo sacaba esta Q'? La Q siempre es la cantidad, o sea, la gente que falleció en estos años que yo estoy viendo sobre la cantidad de vivos que yo tenía inicialmente. Este L de 35 es el mismo que el del enunciado,
O sea, eso no cambia, porque en el momento cero, yo estoy acá y listo. Pero después en esos 10 años, sí, me pasaron cosas y por eso es acá donde me impacta el cambio, ¿sí? Yo acá les desarrollé la fórmula, pero esto podrían haberlo pensado también como, más fácil tal vez, si falleció un 10% más de las personas que yo esperaba, entonces mi Q directamente podría haberla multiplicado, que en realidad si después desarrollo en esto es exactamente lo mismo, podría haber puesto 2000 por Q35010 por 1,1, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Tengo una consulta? Sí. Si ahí tomamos la D de 35010 y la D dijimos que era la Q multiplicada por los 2000, ¿no estamos como mezclando lo real con lo de la tabla usando la L de 35? Es que vos acá en la Q también estás usando la tabla. O sea, mira, está acá. Es como que vos estás usando solamente las cantidades para sacar las probabilidades. Porque lo único que vos tenés de cantidades en tu ejercicio son esos 2000 asegurados que te están contratando la cobertura. Entonces vos te nutrís de esas L's y esas D's y esas cantidades solamente para sacar las probabilidades. Pero la D 35010 es 2000 por la Q de 35010. Esta sí. O sea, esto es esto. Ok. No te convenciste demasiado. No, pero por ahí, si lo hago con los números, me convenzo más. Ok. Capaz acá es mucho, o sea, desarrollé, no sé, porque sí, pero en realidad simplemente lo que está diciendo, o sea, lo que tienen que entender es que te está diciendo que falleció un 10% más de la gente que se esperaba. Entonces, si fallece un 10% más de la gente que se esperaba, es lo mismo que multiplicar por 1,1 la Q que yo tenía inicialmente. O sea, mis fallecidos que son 2000 por la Q. Bueno, si espero que fallezca un 10% más, entonces 1,1 por esos fallecidos. Es como que me aumenta un 10% los fallecidos, básicamente. Sería multiplicar por 1,1 esto y es lo mismo. Pero nada, o sea, cada uno lo hace como le resulte más cómodo. Perfecto, gracias. De nada. Ok, entonces, una vez que se tienen esas distinciones, ¿sí? Vamos a hacer el recorrido para llegar a lo que es el resultado final. Acá yo les puse, las coberturas de vida, a menos que especifique lo contrario, se pagan al inicio del año, ¿sí? A veces les van a aparecer coberturas de vida que son vencidas. Si son vencidas, ahí sí las consideramos que es a fin de año. Pero es muy importante la temporalidad dentro de los años de cuándo se están haciendo los pagos, ¿sí? Porque es como que uno tiene que tener siempre en mente el eje y es como que lo va recorriendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, como estamos teniendo en cuenta capitalizaciones, ¿sí? Biométricas, financieras, si se pifia ahí, te queda todo desacomodado lo que es la marcha, ¿sí? El recorrido de lo que fue pasando a lo largo de los años. Entonces es muy importante entender principio de año, fin de año, como para ir alocando bien todas las cuestiones. Entonces, acá, eje. Yo tengo edad de 35 y edad de 45. El medio, nada, no me importa porque no pasó nada. A la edad de 35, que es el momento cero, tenemos las primas puras únicas que se recaudaron y a la edad de 45 tenemos estos capitales de 500 que se van a ir pagando a los que sobreviven. Con lo cual, yo acá les puse circulito en donde me estoy parando. Sí, me estoy parando justo al inicio del año, o sea, pensando, no sé, 1 de enero. Recaudación inicial de las primas. ¿Cómo es la fórmula para calcular esto? Van a ser las 2.000 personas por las primas puras que ya calculamos, ¿sí? Esto en realidad ya tenemos el valor en una slide anterior, ¿sí? Esto es un monto. La compañía en el momento cero tiene un ingreso de 2.000 por todas las primas. Basta. En el medio, o sea, esto por eso las marchas también es todo práctica porque son todas distintas, no es hay una forma de hacerla siempre y se aprende y chau, es siempre distinto, entonces hay que entenderlas. Como acá en el medio no tengo nada, no tengo nada recaudado y no tengo nada para pagar en el medio, yo puedo
saltar esos 10 años y directamente analizar qué es lo que pasa al final, que es donde tengo los pagos. Entonces, para saltar esos 10 años, lo único que tengo que hacer es agarrar esa recaudación inicial de las primas y hacer una capitalización financiera, ¿sí? Porque la empresa, ¿qué hace? O sea, una compañía de seguros recauda primas y no es que las deja ahí, va y las invierte para que generen intereses. Entonces, todo ese saldo que recauda lo invierte al 4%, que es mi tasa de interés técnica. ¿Esta tasa puede variar? Sí. Puede ser que me diga, la compañía calculó las primas con X tasa, pero después la invirtió a X otra. Creo que hay un ejercicio de eso, así que después lo vemos. Entonces, acá que puse un triángulo, estoy parada justo antes de que termine este año, o sea, al 31 de diciembre, ¿sí? Antes de que me toque T igual 10. ¿Por qué me puse ahí? Porque recién los pagos son al inicio de este año, ¿sí? O sea, justo en T igual 10, o sea, el 1 de enero de ese año, digamos, justo cuando cumplen los 45, ahí es cuando se paga. Porque a mí la condición de supervivencia me decía que esas personas de 35 años tenían que llegar a los 45. Entonces, es justo cuando tocan los 45, listo, tocaron los 45, ahí se paga. Sí, entonces, todo este saldo capitalizado le voy a tener que restar estos pagos que ¿qué van a hacer? Van a ser los 500 pesos por los supervivientes de edad 45. El saldo final de la operación, entonces, porque listo, ahí ya está, terminó mi cobertura, cuando ya pagué todo lo que tenía que pagar, va a ser todas las primas que yo había recaudado, que después las capitalicé 10 años, y las usé para pagarle los 500 pesos a los supervivientes. Se supone, si ustedes, esto es un ejercicio que puede estar bueno, si agarran esta prima pura única y la ponen como la habíamos puesto al principio, que era los 500 por el B a la 10, por la P de 3510, y arrancan a simplificar, en teoría, si estos supervivientes fueran los que yo en cero pensé que iban a sobrevivir, queda cero esto. Porque se me empieza a cancelar todo, listo, lo que yo creía que iba a pasar, pasó, chau, cero, cancelado. Acá en el ejercicio, lo que me pasó es que en realidad habían fallecido un 10% más de las personas que esperaba. Con lo cual, mis supervivientes cambiaron. Yo ya no le voy a estar pagando 500 pesos a las cantidades de personas que yo creía que les iba a pagar. Entonces, acá lo que hay que hacer es hacer el cálculo de quiénes son esos supervivientes a los que yo les voy a estar pagando. Entonces, acá lo que hice fue agarré el saldo final que nos quedó recién de la marcha y dije, ¿quiénes son estos supervivientes de edad 45? Van a ser los 2.000 que yo tenía en 35, porque acuérdense que les dije que no agarren las L's del enunciado, que esas solamente nos servían para sacar las probabilidades, y le voy a tener que multiplicar por una P' de 3510. P', ¿por qué? Porque me cambiaron los supervivientes, o sea, ya no tengo el P de 3510 que tenía para el cálculo de la prima. Ahora tengo otro porque llegué al final, miro para atrás y digo, ok, se me murieron un 10% más de personas. Entonces, eso cambia las cosas. Y ahora empiezo a operar esta P' como para que me quede como lo que habíamos visto del desarrollo de lo que era lo esperado y lo observado. La P es 1 menos Q. Esta Q yo la hago como la división de la cantidad de muertes posta de lo observado sobre la cantidad de vivos que yo tenía a los 35. Y esto vendría a ser lo mismo que 1,1 por los que yo inicialmente, según las L's que me dieron en el enunciado, creía que iba a pasar, ¿sí? Entonces acá, que es lo que más o menos lo que me estaban preguntando, este 1,1 puede salir para afuera. Y esto vendría a ser la Q original, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda en realidad? Me quedan los 2.000 que yo tenía, ¿sí? Al inicio. Y acá me queda
un incremento de la cantidad de muertos, ¿sí? Entonces, lógicamente, yo acá lo que les puse es, la cantidad de fallecidos me aumenta, entonces si la cantidad de fallecidos me aumenta, la cantidad de supervivientes, ¿qué hace? Disminuye en relación a la esperada. Y si yo como compañía lo que estaba pagando era la supervivencia, entonces buenísimo, porque le estoy pagando a menos gente. Se me murió más gente, entonces listo, le pago menos y tengo una ganancia. Por eso es que esta diferencia me da positiva. Esta diferencia, este 961, si se cumpliese la supervivencia que yo esperaba, debería darme 965.436,31. Entonces, el resultado técnico, 0. Pasó lo que yo creía, 0 el resultado. Como se me murió más gente, yo como pagaba la supervivencia, pagué menos, entonces, ganancia para mí. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Buenísimo. Ok. Esto, el punto B y el C son bastante parecidos, solamente que es como que le van agregando algunos cambios. En el punto B lo que me decía es, si la compañía lograra invertir las primas a una tasa 2 puntos porcentuales mayor que la técnica la del 4%, y además falleciera un 10% más de personas que las esperadas, calcular el resultado final de la compañía por esta operación. Entonces, acá lo único que me cambia del punto A es que en vez de yo invertir al 4%, todas mis primas recaudadas las invierto a un 6%. Lo que tiene que ver con la mortalidad me queda idem punto A. Entonces, el análisis es exactamente lo mismo. Yo me paro en el punto 0, tengo mi recaudación inicial de primas, de las 2.000 personitas que me contrataron la cobertura, las capitalizo los 10 años, tengo esa recaudación capitalizada, pero ahora por el 6%, y acá acuérdense que dentro de qué linda redacción, dentro de la prima pura única, tengo el 4%. Entonces ahí ya hay como un contraste. Lo invertí al 6% y le pagué 500 pesos a todos mis supervivientes de 45 años. Saldo final, lo único que hago es esto, o sea, el saldo inicial capitalizado por 10 años, menos los pagos al inicio del año 10. Cami, una pregunta. Sí. La prima pura única, ¿te sigue que, o sea, vos la seguís si la tuvieses que volver, o sea, no la volvés a calcular al 6%, no, sino que la dejas al 4% como la calculamos inicialmente? Tal cual, la prima pura única no se toca, porque ustedes piensen, o sea, esto en realidad lo que están diciendo acá de tirame el resultado, lo estás diciendo con el diario del lunes. O sea, fíjate todo lo que pasó, es como que vos ya estás parada al final de toda tu cobertura. O sea, ya te pasaron esos 10 años. En cambio, vos siempre la prima pura única tenés que pensarlo como que estás parado en 0. O sea, siempre el cálculo de la prima única es en 0, porque es cuando la gente va y te paga las cosas. Entonces ahora vos lo que haces es decir, bueno, ok, listo. Yo cobré esto, yo tuve que pagar esto, ¿cuánto es mi resultado como compañía? Perfecto. Entonces, teniendo mi saldo final, acá es el mismo análisis. Otra consulta con respecto a eso, pero vos cuando calculás la prima pura única, ¿no tendrías que analizar a qué tasa podrías invertir? ¿Por qué calcular la prima pura única con 4% si te vas a terminar invirtiendo la del 6%? Lo que pasa es que no es en la vida real no es que es inmediatamente. O sea, uno, no sé, cotiza una prima, ponele, no sé, en enero. Cotizas una prima y después eso como empresa la cotizaste al 4%. Pasa aprobación, y arregla, y ponele que sale, no sé, en junio. Y en junio es otra tasa. Ah, ok, está bien. Es como que la materia en sí tiene esos contrastes, como que hay cosas que decís, esto no puede pasar en la vida real, pero hay cosas que decís, tiene sentido pensándolo en la vida real. Es como que está como todo, ¿no? Como bastante simplificado, pero es relativamente aplicable. Ok, buenísimo. Bueno, entonces, en este caso, misma ecuación que la que teníamos antes, tenemos
las recaudaciones invertidas ahora el 6% menos los pagos que tuve que hacer. Este 961 es el mismo que yo tenía en el punto A. Lo que sí me cambió es esta parte de adelante, que claramente va a ser mayor porque yo lo invertí a una tasa mayor a la que creía que lo iba a poder invertir. Entonces, mi resultado va a ser mucho mayor. Si se acuerdan, el resultado técnico anterior era 3.000 y pico, y ahora que pude invertir a una tasa más grande, se me aumentó mucho más. Con lo cual, acá puse conclusión. Los cambios son, al igual que en el punto A, la cantidad de supervivientes en relación a la esperada disminuye, lo cual implica que tendremos que afrontar menos pagos que los que esperábamos. Entonces, en la parte de pagos, me disminuyó de lo que yo esperaba porque fallecieron más, sobrevivieron menos. Y además de lo que yo recaudé, me aumentó la tasa a la que yo lo pude invertir. Entonces, al final tenía mucho más fondos de lo que yo esperaba tener. Entonces, como que los dos efectos me hacen aumentar la ganancia. Sí. Y después, el punto C, lo que me dice es, sobrevive un 1% más de las personas que las esperadas y la compañía logra invertir los fondos a una tasa 8 puntos porcentuales mayor que la técnica. Entonces acá también, parecido al punto B, tenemos los dos efectos. Tenemos una tasa de inversión de los fondos distinta y una supervivencia distinta. Mismo planteo, yo acá les puse en celeste cuáles son los cambios. Acá tenemos, en vez del 6, tenemos el 12%, o sea, estoy invirtiendo una tasa todavía mayor. Y los supervivientes, estrellita, ahora vamos a ver cómo se calcula. Supervivientes, estrellita, va a ser los 2.000 por una nueva P, prima prima. Esta P prima prima, que es 1,01 por la original. ¿Por qué? Porque me está diciendo que está sobreviviendo un 1% más de las personas esperadas. Se puede hacer todo el proceso de decir, ok, sobrevive un 1% más de las personas esperadas, entonces mi L de 45 la multiplico por 1,01, ahí tengo mi L prima prima de 45 y ahí recién la divido por 35, es exactamente lo mismo. O sea, cada uno lo piensa como le resulte más cómodo. Pero en sí lo que me está diciendo es tu probabilidad de supervivencia aumentó un 1% más. Entonces lo calculamos así. A veces estos ejercicios, que es más, cuando los empezamos a resolver, no me acuerdo de qué guía, pero nada, ya está solucionado, daba mayor a 1 con el incremento. Esto tengan cuidado si les llega a pasar alguna vez de que les están diciendo un incremento de probabilidades y les pasa 1, ustedes pongan, o sea, esto no es posible, supongo tal tasa menor, ¿sí? Nunca las P y las Q pueden superar 1. Siempre tienen que ser menores. Entonces, acá mi resultado con estos nuevos cambios, ¿qué es? Es una recaudación capitalizada, o sea, todo este primer término mucho mayor, o sea, mayor que el primero y mayor que el segundo, o sea, que el punto A y que el punto B. Y esto también me aumentó porque me está diciendo que sobrevivió más gente. Entonces, sobrevive más gente y ¿yo qué estoy pagando? Yo estoy pagando la supervivencia, con lo cual voy a tener que desembolsar mucho más que lo que yo esperaba. Entonces, estoy teniendo por parte de la recaudación y la capitalización de los fondos, estoy teniendo un incremento de lo esperado, porque lo puedo invertir a una tasa mucho mejor. Pero, en contraposición, yo estoy pagando a más gente, porque lo que yo esperaba me sobrevivió más gente. Como me gana en cantidad, o sea, en monto, la tasa de interés a la que estoy capitalizando, sigo teniendo una ganancia. Podría pasar que, como son efectos contrapuestos, que sea al revés, sí. En este caso, sigue siendo ganancia. Que bueno, que es lo que puse acá. Y ahí me parece que termina el punto 1. ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿No le cierra algo?
Yo una pregunta, no igual en particular de los resultados. ¿El resultado técnico es independiente siempre de la cantidad de contratantes? Pasa que vos el resultado técnico, en realidad vos ya tenés como, estás calculándolo al final. Entonces vos ya sabés cuánto es la gente que te contrató. Después en la vida real tendrás en cuenta cuáles son las personas que se dieron de baja en el medio, X cosas. Pero acá en el mundo ideal de la materia, vos sabés que 2.000 personas contrataron y listo, esas personas o viven o mueren o lo que sea que les pasen, pero es como que vos tenés un mini mundo de 2.000 personas. Bueno, está bien, gracias. De nada. Bueno, ejercicio 2. Ah, no, mentira, el ejercicio 2 me dijo Alejandra que no lo hagamos porque ustedes todavía no vieron muerte. Y no les puedo pasar el PPT. ¿Tienen ganas de hacer screen? Así les queda ya para cuando lo vean. Ya hice que alguien... Dale. Ustedes díganme y voy pasando. ¿Podrías explicar, así más o menos como una introducción conceptualmente, qué es capital diferido de muerte igual? Como para tener una idea. Sí, obvio. O sea, igual Alejandra se los va a explicar, ¿eh? O sea, no es No, que... sí, pero para yo tener una idea de el concepto general, no sé, en 3 renglones más o menos. Sí. Es muy parecido a lo que estuvieron viendo de vida, solamente que lo que se paga es la muerte. O sea, si ustedes ven acá, ponerle en el enunciado, te dice si fallecen entre los 50 y 51 años. Entonces acá lo que se está pagando es, yo analizo, o sea, tengo una persona de 40 años que me está contratando y lo que se ve es esa persona para poder realizar en realidad los derechohabientes, porque te está diciendo que se murió, ¿no? Pero digamos, esa persona de 40 años tiene que llegar a los 50 y morirse entre 50 y 51. Si se cumple eso, se realiza el pago de los derechohabientes acá, o sea, cuando la persona debería haber cumplido 51 años. Es eso. Bueno, acá lo tenés gráficamente. O sea, se supone que si la persona se te murió acá, entonces los derechohabientes cobran, cuando debería cumplir 51 años, 2.000 pesos. ¿Están sacando screens? A que alguien se sacrifique por el team, así tienen ya esto cuando... Sí, estamos. La primera y la segunda ya están, si quieres pasar. Ok, dale. Vayan diciéndome ok. ¿Podrás volver a la 16, por favor? Sí. Listo. Perdón, yo me comí la 16. Dale. Perdón, es re incómodo esto, yo lo sé. Pero bueno. Avísenme cuando paso. Sí, pasa. ¿Esta la 17 la tienen? Sí. Sí. Bueno, ahí está. Ahora después si quieren, cuando queda un ejercicio más que es re cortito el 3. Si tienen ganas después del 3, hacemos una mini intro del
del 2, así ya lo tienen. Ya están con Sí, perfecto. Gracias, Cami. Bueno, ejercicio 3. Me dice, tengo 3.000 personas de 50 años que me contratan una cobertura a PPU, que esto dijimos que era lo mismo que decir prima pura única, tal que si sobreviven 10 años, cobran 5.000 cada una. La tasa de interés técnica, la tasa de técnica de interés es del 4% anual y la ley de mortalidad es esta. A. Si la cantidad de personas que llega con vida a los 60 años es un 5% mayor que la esperada, ¿cuál es la tasa a la que la compañía debería invertir los fondos para que el resultado final fuese nulo? Entonces acá, lo que yo les decía, ¿vieron? Pone directamente la ley de mortalidad es tanto. Entonces, vos en base a esta ley de mortalidad puedes sacar todas las probabilidades para todas las edades, para todos los plazos, y ya tenés como tu tabla, digamos. Entonces, primero que nada, siempre cálculo de la prima pura única. La condición que era que si sobrevive 10 años, cobra 5.000 pesos. Entonces, eje 0, 10. El eje es clave. Capaz ahora más para entender los conceptos, después porque ya empiezan a juntarse muchas coberturas dentro de un mismo ejercicio y como que ordena. Entonces está bueno. Es una buena costumbre. Entonces, primero, ¿cuál es la cuantía del pago? 5.000 pesos en un solo pago. Acá. ¿Cuándo recibe el pago? A los 10 años de haber contratado la cobertura. ¿Y por qué recibe el pago? Porque sobrevivió 10 años desde la edad X hasta X más 10. Entonces, planteo igual que como vimos en la primera slide. Capital asegurado, 5.000 pesos. ¿Dónde? Acá, ¿no? Entonces, siempre como la prima pura única es en el momento cero, yo primero tengo que llevarlo financieramente acá. ¿Cómo? Con un factor de actualización financiero. Ve a la 10. Y después, también biométricamente. ¿Por qué? Porque yo estoy parada acá en 0 y estimo que, dada la cantidad de gente que tengo ahora, va a llegar X cantidad de gente viva a la que le voy a tener que pagar. O sea, no van a llegar todos vivos. ¿Y eso qué es? Es P de 50-10. ¿Sí? Ahora, bueno, empiezo a descomponer como para llegar numéricamente. Este B a la 10 es lo mismo que 1,04 a la menos 10, porque me decía que mi tasa de interés técnica del 4%, y esta P de 50-10 me queda una L de 60 sobre una L de 50, que como se me componen cada una de estas L's, según la ley de mortalidad, yo tengo que, para todas las edades, es la L de 0 por 0,97 a la X. Entonces, L de 0 por 0,97 a la 60 para un L de 60 y L de 0 por 0,97 a la 50 para una L de 50. Se me cancelan mis L de 0 por los exponentes con la misma base, me queda 0,97 a la 60 menos 50, me queda la 10, ¿no? Entonces, calculadora, y quedan estos valores. Puede ser que le haya pifiado, así que nada, o sea, no es que sí o sí este valor no está 100% chequeado, así que nada, si ven algún error, obvio que me avisan y lo corregimos. Y después, una vez que tenemos la prima pura única, sí vamos con el punto que me decía, si la cantidad de personas que llega con vida a los 60 años es un 5% mayor a la esperada, ¿cuál es la tasa a la que la compañía debe invertir los fondos para que el resultado final fuese nulo? Esto tiene que ver con lo que yo les decía, que igual van a ver después en el ejercicio 2, que también trabaja un montón de esto, que acá me está diciendo, ok, de lo que vos esperabas que pase, bueno, no pasó eso. Tenés una cantidad de personas, te sobrevivió más gente, básicamente. Entonces, ¿cómo haces para contraponer ese efecto con la tasa? Porque dijimos que nosotros podíamos tener entre lo observado y lo esperado, podíamos tener diferencias entre las tasas financieras y las tasas biométricas. Entonces, aunque me toque, me estoy dudando.
Entonces, si yo estoy teniendo un 5% más de supervivientes, ¿a qué tasa tengo que invertir para poder afrontar esas diferencias con las personas a las que le voy a tener que realizar pagos? O sea, bueno, acá está el resultado, ¿no? Pero analizando la cuestión. Si yo estoy pagando vida y me están diciendo que sobrevive más gente, entonces yo voy a estar pagando más que lo que esperaba. Y para poder hacer frente a ese extra que voy a tener que estar pagando, voy a tener que invertir mis fondos a una tasa mayor que la técnica, porque tengo que tener al final más plata. Con lo cual tiene sentido que esta tasa sea mayor al 4% con la que hice el cálculo de la prima pura única, porque me va a ayudar a tener al final de los 10 años un monto mayor para hacer frente a todos los supervivientes extra que voy a estar teniendo porque me cambió la mortalidad de lo que yo estaba esperando. Entonces, acá, ¿cómo se calcula? Esto es lo mismo que habíamos visto antes. ¿Cómo llego a este resultado técnico? Era los 3.000, los 3.000 las 3.000 personas que yo tenía inicialmente, por la prima pura única, que siempre es individual, invertida por una tasa, no sé, que tengo que averiguarla, 10 años, y a todo eso, yo estoy parada acá, ¿no? Porque el resultado técnico dijimos al final y es como que veo todo lo que pasó, menos los 5.000 pesos que le voy a estar pagando ¿a quién? A todos los supervivientes que lleguen a la edad de 60. Y acá lo igualé a 0 porque me está pidiendo que el resultado final sea nulo. Sí, o sea, es como la consigna. Entonces, estos supervivientes, que es lo que yo tengo que ver qué me pasó, porque me dijeron que aumentó un 5%, va a ser 1,05 por los 3.000 que yo tenía inicialmente por mi probabilidad esperada de que me sobrevivan, ¿sí? Todo esto que tengo acá es lo que yo esperaba que me sobreviva. Lo multiplico por un 1,05 porque me están diciendo te sobrevivieron más personas. Reemplazo esta P según la ley de mortalidad que me dijeron en el enunciado y me quedaron esta cantidad de supervivientes. Esto después nada, lo meten acá y despeje y queda esta Y estrellita. Que en teoría si meten esta Y estrellita acá y hacen todo el cálculo nuevo debería darle 0. Porque estamos invirtiendo una tasa mayor, pero estamos pagándole a más gente. Sí, es parecido a lo del punto 1. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno, y en realidad, acá, termina, pero en realidad el largo era el ejercicio 2. No sé qué opinan, si tienen ganas de ustedes después analizarlo. Con Alejandra lo van a ver, supongo que mañana. O si quieren, no sé, ver algo del ejercicio 2, por más que capaz no case mucho. Depende de ustedes. A mí me da lo mismo lo que ustedes quieran. Y vémoslo que sea como por arriba para ver si lo podemos entender un poco y mañana lo terminaremos de entender, porque después nos vamos a tener una clase práctica de nuevo de esto, ¿no? No, pasa que no sé si se va como a atrasar todo, pero ponele yo, él viene la semana que viene, yo le puedo decir de última que les dé un poco de esto. Pero me parece bien si quieren verlo por lo menos un poco como para después entenderlo. Sí, es más o menos, no sé cómo es, pero me imagino que es como, digamos, la misma onda, nada más que en vez de tenés que esperar que vivan, tenés que esperar que mueran, sí. Digamos, más o menos lo mismo, con mañana la teoría y la explicación tuya vamos a andar bien. Sí, esto igual, o sea, ténganlo, nada, o sea, es como el principio, entonces está bueno que lo entiendan, pero van a ver que después es fácil, comparado con lo que viene. Bueno.
Entonces, vamos a ver un poco del ejercicio 2. Vamos a ver un poco teóricamente antes con este eje y después leemos el ejercicio. Entonces, ¿qué es el capital diferido de muerte? Es, como decía recién la compañera, mismo que vida, pero que muera, ¿no? Lo que tiene de distinto la muerte es que para poder pagar la muerte tiene que transcurrir el año en el que estoy observando la muerte. Acá, si me está diciendo el enunciado, si fallece entre los 50 y 51 años, yo estoy observando lo que va desde 50 a 51. Si se muere ahí, pago. Entonces tiene que haber transcurrido todo ese año. Por eso es lo que yo les recalcaba con vida de que se pagaba al inicio del año. Con vida lo que pasa es, cumple la edad, se paga. ¿Sí? Es como que, nada, llega, paga. Acá estoy observando un tiempo de muerte. Es como, no sé, es eso, es más que nada eso. En el otro se podría decir estoy observando un tiempo de vida, pero es como más, no sé, yo tengo que ver, estoy parada en T igual 10, llegó vivo, le pagué, no llegó, no le pagué. Acá observo entre los 50 y 51. Si se me muere ahí, pago. Entonces, los pagos de muerte son al final del año. ¿Sí? No es que tengo que esperar al inicio del año, ni se pagan al inicio del anterior porque no sé si se murió. Entonces siempre transcurrió el año y se realizó el pago. Entonces eso en la marcha va a tener sus diferencias. Por eso es importante entender bien las marchas, porque está toda la cronología de cómo están siendo todos los pagos y tenemos ahí las diferencias entre las capitalizaciones y todo eso. Por eso es importante el momento exacto en donde se está pagando. Pero básicamente es eso, es pago-muerte en vez de vida. El ejercicio 2, entonces, lo que me decía es, tengo 1000 personas de 40 años que me contratan una cobertura prima pura única tal que tiene como 2 partes. Y esto va a pasar bastante en la materia, es una cobertura tal que si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto. Entonces como que te desglosa en un mismo ejercicio distintas coberturas. En este caso tenemos como 2 condiciones dentro de un mismo ejercicio, que es, condición 1, si fallece entre los 50 y 51, sus derechohabientes cobran 2.000. Condición 2, si fallece entre 53 y 54, cobra 1.500. En este caso, como estoy en muerte, es o me fallece entre 50 y 51, o me fallece entre 53 y 54. O sea, no es que como empresa voy a desembolsar 2 veces porque la persona se me muere una sola vez. Pero puede ser el caso en el que, por ejemplo, tenga 2 coberturas, 2 capitales diferidos de vida. Como me decían al principio de la clase, tengo un capital diferido de vida en 10, tengo un capital diferido de vida en 20. Puede ser que la persona llegue viva a 10 y llegue viva a 20. Entonces, la compañía paga 2 veces. Acá en muerte es solamente un pago porque la persona me muere una vez. Entonces, bueno, esto nada, lo leemos después. La tasa de edad técnica es del 4% anual. Acá, en este caso, no me está tirando nada de ley de mortalidad, ni L de 45, ni L de 35. Entonces, si no tira nada de eso, siempre se supone la tabla de mortalidad que les dije, la CC80. ¿Sí? Entonces, si no me dice nada de ley de mortalidad, suponemos tabla. Y después hay una tabla que es sexo femenino y hay una tabla que es sexo femenino, masculino. Entonces, eso también se supone. O sea, cada uno supone la tabla que le guste más. Entonces, cobertura 1. Primera condición era, si fallece entre los 50 y 51, los derechohabientes cobran 2.000. De nuevo, ejes siempre para entender dónde estoy parada y qué es lo que va pasando. Edades, en el momento 0 tienen 40 años, porque me dijeron que contrataba con 40 años, y lo que se está pagando, ¿qué es? A los 50 y a los 51, que es lo que tengo que analizar si falleció acá, que es entre T igual 10 y T igual 11. Entonces, cuantía del pago, ¿qué va a ser? Va a ser un pago de 2.000 pesos. ¿Cuándo va a estar recibiendo ese pago? A los 11 años de haber contratado la cobertura. ¿Por qué? Porque dijimos que muerte era al final del año. ¿Y por qué recibe el pago?
porque sobrevivió 10 años, desde edad X hasta X más 10, y falleció entre X más 10 y X más 11. Entonces, de nuevo, mismo que la primera slide, tengo que tener en cuenta capital asegurado, que son los 2.000 pesos que voy a estar pagando. Factor de actualización, esto es importante porque, ¿qué está pasando acá? Está a la 11. ¿Por qué a la 11? Porque el pago está siendo al final del año en el que estoy analizando la muerte, ¿sí? Esto después cuando lo vean en fórmula genérica va a tener un T más 1 y en vida va a tener un T. Esto nada, o sea, cosas teóricas que después las van a ir viendo. Pero tengan en cuenta que siempre es al final del año. Entonces, factor de actualización financiero por 11 años y la probabilidad que engloba la tercera condición es una Q 40-10-1. Que esta Q, si se acuerdan de Biome, es edad actual 40, sobrevive 10 años y muere en el año siguiente. Segunda cobertura, que es muy parecida, es que en vez de fallecer entre 50 y 51, paga 1.500 si fallece entre los 53 y los 54. Entonces la cuantía del pago es de 1.500. Cuando recibe el pago, a los 14 años de haber contratado la cobertura, porque muerte fin de año. ¿Y por qué recibe el pago? Porque sobrevivió 13 años y falleció entre X más 13 y X más 14. Mismo que antes, tenemos capital asegurado, factor de actualización financiero y factor de actualización biométrico. Edad de contratación 40, tiene que sobrevivir 13 años y fallece al siguiente. ¿Se entiende? O si quieren podemos abrir, no sé, un Excel, un algo y para verlo mejor. Se entendió perfecto. Ok, bueno, cualquier cosa me dicen. Entonces, este ejercicio tenía, si ven después el PDF que está subido, tenía datos iniciales. Entonces es mentira lo que les dije. No es con la tabla porque ya venía con las P y las Q que se necesitaban, ¿sí? Pero en el caso que no estuviese este cuadrito de datos iniciales que me daba el enunciado, se hubiese usado una tabla de mortalidad. Entonces, como tenemos todos estos datos, tenemos que calcular numéricamente las dos coberturas que nos estaban diciendo en el ejercicio. Entonces empiezo a reemplazar. Primero, esta B va a ir con 1,04 a la menos 11. ¿Por qué? Porque me dijeron tasa de interés técnica del 4%. Y después lo que hago es esta Q la empiezo a desglosar según los datos que tengo. Entonces, esta Q de 40-10-1, si se acuerdan de Biome, es lo mismo que decir... a ver si puedo escribir acá. ¿Cuál es para mí? Esto vendría a ser una P de 40-10 por una Q de 50-0-1. Entonces, para llegar a esta P de 40-10, esta Q de 50-0-1 la tengo, ¿sí? Pero para llegar a esta P de 40-10, lo que se empieza a hacer es desglosar. Primero que tengo una P de 48. Y después me queda la probabilidad desde, o sea, acá llegué, estoy en 40, llegué hasta 8, listo, ya tengo esa probabilidad. Ahora me queda la probabilidad desde los 48 a los 49 y de los 49 a los 50 de supervivencia. ¿Cómo se me componen? Ok, tengo la de muerte de 48 y la de muerte de 49. Entonces la de supervivencia, ¿qué va a ser? Va a ser 1 menos la de muerte de 48. Esta va a ser la probabilidad de supervivencia de 48 a 49. Y 1 menos la probabilidad de muerte de 49 va a ser la de supervivencia. Y acá ya tengo la Q, ¿sí? Esto, lo de las probabilidades, al final no se usa tanto, pero
nada, ya como que a esta altura está bueno entender bien todos estos conceptos. Si esto después lo meten en la calculadora, queda una prima pura única, esto acuérdense que es individual, de 10,25. Y después para la segunda parte, para la que si se me moría entre los 53 y 54 años, muy parecido, un poco más largo porque tengo que agregar más probabilidades anuales, me queda esta P de 48, que yo ya tenía, y acá me quedan todo uno menos todas las Qs, hasta la Q de 5301, que es esta. Esto de poner acá el 52, 53 abajo es lo mismo que esto, o sea, son las de muerte por un año. Es nomenclatura nomás. Y esto acá me queda 0,88, nada más. Esto, que no lo vimos todavía, cuando tengo dentro de un mismo ejercicio que me dicen, tantas personas contratan una sola cobertura, que se me divide como en dos cosas, eso es una única prima pura única. Entonces, se calculan por separado porque son distintas condiciones, distintos capitales asegurados en distintos momentos, pero después al final, y esto es importante porque a veces en los parciales es como que uno se pone a desarrollar y al final, no sé, te olvidas de juntar estas dos cosas, más adelante hay distintas cosas que son olvidables, pero bueno, nada, es al final como decir, ok, tengo la A, tengo la B, junto, esta es toda la prima que van a pagar estas 1000 personas, porque es una cobertura en conjunto, o sea, no es tipo, yo elijo la de los 50 a los 51, yo elijo la de la muerte de los 53 a los 54, viene todo junto, entonces es un único precio, la persona paga solamente esto, entonces hay que sumarlo. Bueno, y ahí tenemos la prima pura única. Y después, muy parecido a lo que veníamos haciendo, pero bueno, ahora con muerte, me dice cuál fue el resultado final de la compañía. Y acá, mismo que antes, tenemos que tener en cuenta las primas que se cobran, los pagos que se pagan y las diferencias en las tasas financieras y biométricas. Acá, el enunciado decía, que no lo leímos, pero lo puse acá igual, teníamos diferencias en las tasas financieras, porque me decía, la compañía logra invertir las primas hasta T igual a 11 al 4,5% anual. Realiza los pagos, porque acuérdense que tenemos muerte de 50 a 51 y muerte de 53 a 54. Entonces, los que se me mueren entre 50 y 51, el pago es en T igual a 11. Entonces, por eso dice acá, realiza los pagos pertinentes. Son esos pagos, como de la cobertura A, digamos. Entonces, realiza los pagos pertinentes y va a invertir lo que le quedó al 5% anual hasta que termine la cobertura y después tenga que hacer los otros pagos. Y después tenemos también diferencias en las tasas biométricas respecto a lo que yo esperaba. Me dice, sabiendo que 8 años después de cobradas las primas, la tasa anual de mortalidad aumenta un 2% para todas las edades, y acá, esto lo puse yo, a partir de la edad 48, todas las tasas anuales de mortalidad incrementan. O sea, si se acuerdan acá el cuadrito, esto vino como prolijito para ya hacerlo. Lo que me está diciendo acá en la mortalidad es, esto es tu esperado, pero observado, te van a aumentar todos un 2%. Entonces, lo observado va a ser cada una de estas Qs por 1,02. Así hacemos el incremento. Esta queda como está. Ok, entonces, conclusión, tenemos estas dos diferencias. Ahora vamos a ir viéndolas. Acá está el eje completo. Y les puse, las coberturas de muerte se pagan a fin de año. Vida, principio de año, muerte, fin de año, a menos que indique lo contrario. Entonces, estoy acá parada en circulito. T igual 0. En T igual 0, ¿qué pasa? Siempre recaudación inicial de las primas. ¿Cuánto recaudo? Las primas puras únicas, que son siempre individuales, por la cantidad de gente que me está contratando esta cobertura, que eran 1000 personas. Y acá puse puntito, 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 ¿por qué? Porque en el medio no pasa absolutamente nada.
Podría haberlo llevado hasta T igual 10 y sí, pero no tenía sentido porque recién lo que está pasando, o sea, lo que pasó en esto entre 50 y 51 lo estoy observando acá en 51, que es donde voy a hacer los pagos. Entonces, tiene sentido llevar desde 0 hasta T igual 11, que es donde recién voy a estar haciendo los pagos. Con lo cual, toda mi recaudación inicial de primas capitalizo, que acuérdense, acá cuando hacen la marcha, como me están pidiendo el resultado final de la compañía, yo ya me baso en lo que posta pasó. Porque es como que la marcha es tipo, yo llegué ya a T igual 11, ok, ¿qué pasó en todo lo que pasó antes? Entonces, la marcha se va haciendo, o sea, lo que me preguntaban antes, la prima pura única queda como está, o sea, la calculo una única vez en T igual 0, y después sí con la marcha voy viendo, ok, fue pasando esto, fue pasando lo otro, y voy viendo cuáles son las diferencias de acuerdo a lo que esperaba. Entonces, acá en la marcha, como me dijeron que hasta T igual 11 se invertía el 4,5%, voy a tener todo lo recaudado inicialmente por ese 4,5% a la 11, por los 11 años, ¿no? Una vez que tengo yo el saldo capitalizado, ¿por qué? Esto no se los dije antes, pero o sea, siempre las marchas piénsenlo eso, recorriendo. Para yo poder pagar, para poder efectuar los pagos, tengo que tener la plata que posta tiene la compañía en ese momento. Entonces, siempre antes de pensar en un pago, tengo que decir, bueno, ¿cuánto tengo disponible para pagar? ¿Cuánto tengo disponible para pagar? Bueno, todo el saldo inicial capitalizado hasta el momento en el que estoy haciendo los pagos. Entonces, una vez que ya tengo este monto de lo que tengo disponible para realizar y afrontar todos los pagos, digo, bueno, ¿cuánto debería pagar de acuerdo a la mortalidad que tuve? Voy a tener que pagar los 2.000 pesos que yo les había dicho que les iba a pagar. ¿A quién? A todas las personas que tenían 40 años en el momento de la contratación, sobrevivieron 10 años y se me murieron en el siguiente. Esta D la pueden escribir de la manera que quieran, o sea, podrían poner también, que es más, después van a ver que van a empezar a usarlo así porque es más fácil. O sea, D de 50 es como el recién la Q que le puse con el cosito abajo. Este D de 50 es cuántas personas fallecieron que tenían 50 años. Porque la verdad es que en cantidad de gente, no es que digo tipo probabilidad de que teniendo 40 sobreviva hasta tanto, papá. Esto, cantidad de gente es listo, se me murieron 10 entre tanto y tanto, no importa en dónde lo esté pensando. Entonces nada, se puede poner todo este choclo, podríamos ponerlo también como de 50. Es la cantidad de gente que se me murió en este año. Y para obtener el saldo final en T igual 11, que es toda la plata que yo tenía hasta T igual 11, menos todos los pagos que yo tuve que hacer en T igual 11. Entonces, acá estoy en triangulito. Ahora, ¿qué pasa? Yo después tengo que hacer más pagos, con lo cual este no es el saldo final posta, es un saldo final parcial. Para llegar al saldo final posta, tengo que agarrar lo que me quedó, de lo que yo pude capitalizar y de lo que tuve que pagar, y lo tengo que llevar hasta el próximo momento de pago. Mi próximo momento de pago es en T igual 14. Con lo cual, mi saldo final que yo tenía en T igual 11, o sea, el que tenía acá, ¿qué hago? Lo capitalizo por estos 3 años. ¿A qué tasa? Al 5% que me decía el enunciado que pudieran invertir. ¿Sí? Este cambio de tasa de, bueno, de repente estaban acá en T igual 11 y vieron la oportunidad de que podían invertirlo en vez de al 4,5 al 5%. Con lo cual invierten todo lo que les quedaba, ¿sí? Todo lo que les quedó de esta plata, al 5% por 3 años. Y una vez que tienen toda esa cantidad de plata ya en T igual 14, dicen, bueno, ok, listo, tengo esta plata, ¿qué es lo que tengo que pagar? Todo lo que tengo que pagar, esto, perdón, acá me quedo del año 11, debería ser 14, esto después nada, corríjanlo. Todo lo que tienen que pagar al final del año 14, que es 1.500 pesos, ¿por qué? Por todas las personitas que posta se me murieron, este de prima viene a ser lo observado,
que posta se me murieron entre los 53 y 54 años. Y acá sí ya tengo el saldo final, que es el saldo que yo tengo en T igual 14, capitalizado de todo lo que me pasó, menos los pagos que se hicieron. Ustedes van a ver en las marchas, en general las marchas las pueden hacer numéricas en Excel como para ir viendo todas las diferencias, pero a la hora de rendir va a ser en hoja. Entonces ustedes siempre van a ver que las fórmulas se les van a ir siendo más choclo, porque uno lo que va haciendo, o sea, si lo hiciéramos numéricamente, es tipo, sí, sumo, resto, multiplico y chau. Pero acá es como que se van acumulando. Entonces al final van a ver que después con otras coberturas tienen sumatorias, entonces es como que se va a ir agrandando. Sí, es como que voy acumulando. ¿Se entendió esta marcha? Se entendió perfecto. Buenísimo. Ok, entonces, tenemos el saldo final planteado. Ahora lo que habría que ver es qué significa cada uno de los conceptos que tiene este resultado, ¿no? Entonces, prima pura única, en teoría ya la teníamos. La habíamos calculado numéricamente, este resultado, a chequear, cualquier cosa me avisan si ven algún error. Y tengo la capitalización, estos 2.000, y lo que sí debería calcular es los muertos a los que les voy a estar pagando. ¿Cómo calculo esos muertos observados a los que les voy a tener que pagar todos estos capitales? Mis tasas de mortalidad de verdad, dijimos que era un 2% más que las esperadas. Entonces, como les había dicho al principio, todas mis Q las voy a estar multiplicando por 1,02. Entonces, la cantidad de fallecidos entre los 50 y 51 van a ser los 1.000 iniciales, ¿sí? Que de 40 años me contrataron 1.000 personas, y ahí voy a ir haciendo todo el recorrido. De 40 hasta 48, en el enunciado me dijeron, hasta acá no pasa nada, es exactamente igual a lo observado a lo esperado. Pero a partir del 8º año, ahí sí tenemos las diferencias. Entonces, todas mis Qs pasan a ser mis Q', que están incrementadas en un 2%. ¿Sí? Y acá lo mismo. O sea, la misma fórmula que habíamos usado para calcular la prima, ¿sí? Que habíamos calculado las probabilidades, pero bueno, con el incremento de las Qs. Y ahí me pasé. Bueno, nada, esto después véanlo en el Excel y fíjense si les termina dando esto, pero nada, conceptualmente es como lo más importante que se entienda de me incrementó la mortalidad y lo pude invertir a otra tasa, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos cosas. Me incrementó la mortalidad, o sea, lo podemos analizar ya con el resultado. Lo pude invertir a tasas mayores a la técnica, o sea, yo mi prima pura única la había calculado con un 4%, pero después pude invertir a un 4,5 y después a un 5, con lo cual invertí a tasas mayores, lo cual ahí me da como ya una ganancia de base. Pero después tengo que analizar qué pasó con la mortalidad y la supervivencia. Y lo que me está diciendo es tu mortalidad observada en realidad aumentó. Y si yo estoy pagando muerte, entonces voy a tener que afrontar más pagos. Entonces ahí tengo efectos contrapuestos. Acá me dio positivo porque se dio la casualidad por los montos que yo tenía de tasa y los montos que me habían incrementado. Pero el efecto contrapuesto hay que analizarlo. O sea, podría haber sido que estas tasas eran un poco más chicas, este incremento era un poco más grande y me queda negativo. ¿Sí? Todo puede pasar. Donde sí o sí sé si hay ganancia o pérdida es cuando los efectos van juntos. ¿Sí? Acá es analizable. Bueno, ese es el punto A. Y después el punto B me decía, ¿a qué tasa tengo que invertir los fondos para que el resultado fuese nulo? Que es lo mismo que vimos en el ejercicio 3. Yo llegué a un resultado final, pero este resultado final me está dando positivo o negativo de acuerdo a estas diferencias en la tasa de inversión o tasa de mortalidad que tuve respecto observado, respecto esperado. Entonces, ¿cuál debería ser la tasa? Acá yo decía a qué tasa, yo supuse una única tasa,
Acuérdense que acá estaba como diferenciado. Yo dije, agarro el final y armo una ecuación con una única tasa a despejar. ¿Cuál tiene que ser esta tasa para que el resultado en realidad me dé 0? ¿Sí? Teniendo en cuenta estas diferencias que tuve en la mortalidad, que me aumentó la mortalidad a partir de los 48 años. Esto acá no hay otra forma que no sea en Solver porque les queda una ecuación rarísima. Entonces, nada, de última, esto yo acá les puse, si se quiere hacer manualmente, se puede suponer que se va a invertir a una tasa por los primeros 11 años y luego a otra por los siguientes 3. Entonces, acá nada, los supuestos que quieran hacer si se encuentra con una cosa así. Yo les tiré esta idea que vendría a ser, imagínense que esto lo que tengo en azul es lo que yo tengo que despejar. Entonces, si lo quiero hacer manualmente, yo podría decir, supongo que quiero que este saldo me quede en 0 y que este saldo me quede en 0. Entonces ahí nada, despejo una tasa para acá, me quedo en 0, ¿sí? Y despejo otra tasa para acá. Nada, podría ser una opción, porque nada, esto manualmente no se puede hacer. Pero bueno. Nada, y terminamos el ejercicio que era para entender un poco lo que no habían visto. ¿Alguna duda de esto? Perfecto, muchas gracias. No, a mí por lo menos me quedó súper claro. Buenísimo. No sé Gracias, si Cami, una genia. Bueno, me alegro que les sirva. Bueno, nada, no les puedo pasar esto. Pero, no, recomendación, practiquen mucho. Porque es con la práctica solamente que salen las cosas. Agarren todo lo que encuentren y practiquen. Parciales, ejercicios de otros cuatrimestres y todas las dudas que... No sé si el campus, pero capaz esto lo de... Bueno, tengo que chequear lo de mi Teams con el coso de la facu, pero es como que hay un chat. Entonces, de última, es más práctico que el campus. Pueden poner ahí dudas. Como para, no sé, charlarlas. Cami, ¿hay chances que nos pases tu mail como por las dudas, de alguna duda en particular, de alguna clase tuya?